Buenas tardes para todos, varones y mujeres, cuerpo de Cristo. Dios los bendiga. Hoy he querido compartir un mensaje y ese mensaje lo he titulado así: Iglesia vuelve al origen en Cristo. Por favor, me puede acompañar en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice ahí la palabra: Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11 dice la palabra: Por lo tanto, acordado de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircunciso por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos, creados, cercanos por la sangre de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Varón y mujer que me escuchan, gracias por estar atento. Y yo quiero explicar esta palabra, como le he titulado esa palabra. Mire, esta palabra es algo muy revelante y algo muy profundo que usted y yo debemos estar atentos, porque la palabra de Dios dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Quién anduvo otro tiempo sin conocer de Dios? Usted y yo éramos hijos pecadores, hijos desobedientes, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, porque ya nosotros conocemos de Dios, pero de antes éramos hijos desobedientes, lo llaman las escrituras. Sí, por naturaleza, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Quiere decir que las personas que están en el mundo, que no conocen a Dios, son por naturaleza hijos de ira. Sí, porque si ellos mueren así, sin conocer de Dios, como dice la palabra en Tesalonicenses, los que no conocieron de Dios y no conocieron y no obedecieron el Evangelio de nuestro Jesucristo, serán excluidos de la presencia. Por lo tanto, nosotros, antes de venir Cristo aquí a la tierra, estamos excluidos de la presencia, aunque eso hace 2000 años atrás. Pero aún en este mundo, si nosotros no fuéramos conocidos de Dios, estamos excluidos del reino eterno. Estamos excluidos de los pactos, de la promesa que Él nos está dando, que Él nos da. Sí, varón y mujer, me hago entender que somos afortunados. ¿Y qué es lo que vino a hacer Cristo? Vino a romper toda enemistad que había en los hombres. Vino a quitar todo rehuimiento, vino a quitar toda filosofía, vino a quitar de en medio de nosotros los argumentos, y para hacer un solo pueblo, para unirlo como hermano con el pueblo de Israel, que los amemos uno a otro, y no solo con ellos, sino con todo el cuerpo de Dios, con todos los miembros, con todas las personas que estamos aquí. Pero vino para que aquellos que lo quieran recibir lo acepten y vivan para Él y caminen con Él, y que sean salvos esas personas y que tengan el conocimiento profundo de Él. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino a rescatarnos, vino a redimirnos, vino a sacar esa desobediencia de nosotros, vino a sacarnos del mundo, que del mundo significa pecado, vino a sacarnos de las transgresiones, vino a quitar ese cuerpo corrompido que había en nosotros, esa naturaleza perversa, esa mente sucia, vil, corrompida, vino a quitarnos, vino a cambiarnos. Cristo Jesús vino para que nosotros huyéramos de este mundo, como dice la palabra en en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas pertenecen a la piedad y a la vida, dice ahí la palabra, que nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de que aquel que nos llamó
por su gloria y su excelencia. ¿Quién lo llamó a usted y a mí? Cristo Jesús. Y no está llamando a todo mundo, a todo aquel que no conoce a Dios, acérquese, varón, porque Cristo tiene algo bueno para usted, tiene algo sobrenatural, por lo cual asimismo tenemos preciosa y grandísima promesa. Mire lo que dice el Señor Jesús. Preciosa y grandísima promesa tiene para usted. Habiendo que, habiendo usted, habiendo huido del mundo, para que usted llegue ¿qué? A ser partícipe de la naturaleza divina por la corrupción que hay en este mundo, a causa de la concupiscencia que se viene metiendo, que de tiempos antiguos ha existido esa concupiscencia en los espíritus que hay y que operan en la sociedad, que operan en la iglesia, que operan en toda parte. Ese espíritu que ha levantado de Jezabelico, ese espíritu que se ha levantado en el gobierno jezabelico, el espíritu que ha levantado gobierno en las calles de Jezabelico, de prostitución, de inmoralidad, de sodomismo. Que huyamos no solamente de eso, sino de todo pecado, de todas las concupiscencias que nos alejen de los pactos eternos, que nos alejen del pacto de sangre de Dios. Pero yo quiero explicarle esta palabra, varón, mujer, porque somos hechura suya, creado en Cristo. ¿Quién es quien los creó? Cristo Jesús. Él es nuestro diseñador. Él es quien nos dio ese origen. Porque la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:9. Y Dios hizo el hombre y lo hizo así, sopló vida y colocó su identidad, colocó su naturaleza en nosotros. Pero recordemos que el hombre ha caído. Y por lo tanto, cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que tener un arrepentimiento genuino y soltamos ese viejo hombre y Cristo nos da un nuevo hombre. Pero yo quiero predicar esa palabra que dice hechura. Esa palabra hechura en griego significa poema. Forma significa. ¿Quién lo dio forma? Cristo Jesús. Producto significa fabricante, fábrica. Figura, Él es nuestro fabricante y Él es nuestra figura. Significa persona. Esa persona, ¿quién es? Cristo Jesús, y esa persona es usted y yo. Hacer, Él nos hizo. Hechura significa sacar, redimir. Él nos redimió, lo compró con su sangre. Significa trabajar. Él ha trabajado. Actuar, preparar, purificar, establecer. Significa constituir. Significa esa palabra. Él nos ha constituido. ¿Sí? Por medio de Él somos coherederos con Él. Tenemos entrada en Él. Él nos ha purificado porque dice la palabra en Tesalonicenses que a santidad nos ha llamado el Señor Jesús. A santificación nos ha llamado. No hay inmundicia. Y el que desecha estas palabras, desecha a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Y eso significa esa hechura. Él es quien nos hizo. Por ello le digo, hay que volver al origen, hay que volver al rumbo, hay que volver al diseño establecido por Dios. Creado, ¿qué significa? Creado en griego significa tizo, significa a fin de conseguir mediante la idea de propiedad. Cristo Jesús vino, a conseguirnos a nosotros, vino y lo compró con precio de sangre en esa cruz de Calvario, con precio de dolor, porque nosotros somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él, como dice la palabra en Juan 17. Yo soy tuyo y tú eres mío, dice la palabra. Así que nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Del fabricante, dice la palabra. Cristo es nuestro fabricante. Fundar, Él nos fundó ante la fundación. Formar, Él dio forma a nosotros. Original significa esa palabra. Creado significa crear, hacer, adquirir. Él nos adquirió por cualquier medio, lo adquirió por precios, los poseedó, los ganó con esfuerzo, con trabajo, por su muerte, y ha resucitado, y amamos a Cristo, y usted también lo ama, varón, y usted renuncia al pecado, renuncia a las cosas que no están bien delante de Dios, varón. El Señor me colocó que hiciera esta palabra. Y mire, varón, ¿por qué estoy colocando esta palabra? ¿Por qué estoy predicando esta palabra? Porque hay en estos tiempos de pandemia, hay tiempos difíciles. La economía para todos los cristianos no es que esté tan buena, ni para todo el mundo no es que está tan buena. Pero ¿qué es lo que quiere decir, varón? También el enemigo se ha metido en los hogares. También el enemigo ha venido a abaratar hogares, a traer fornicación, a traer adulterio. Como el enemigo vino a matar, a robar
y a destruir. Eso vino. No le dé papaya al enemigo. Levántese en oración, levántese a guerrear, vuelva al diseño, a lo establecido por Dios en Cristo Jesús, varón. Y el enemigo ha venido a traer contienda, a dividir. El enemigo ha venido a traer cizaña, a traer muchas dificultades. Pero usted levántese en guerra como hijo de Dios, como esa nueva creación. Esa palabra, el nuevo hombre, ¿qué significa? En griego esa palabra significa koinos, de a fin de insertar, nuevo, especial, en frescura significa. ¿Mediante qué? Neus significa esa palabra también, tiene un compuesto en griego, significa esa palabra, que significa el comparativo. Es una persona comparativa aquí, que es una persona nueva. Significa esa palabra, varón. Esa palabra también significa neteros en griego, palabra prima que significa nuevo. Es otro compuesto, varón. Persona, juvenil, él nos rejuvenece de cosa fresca. Regeneración, él nos regenera. Joven, jovencita, mujer, menor. Hay cuenta que usted cuando viene a Cristo Jesús, Padre, usted sabe, varón, mujer, cuando nosotros venimos al Padre, Él nos da nuevo semblante, Él nos da nuevas cosas. Mire, varón, lo que le quiero decir. Mire, muchas personas cuando caen, cuando pecan, ¿qué pasa cuando son cristianos? Se le cae el semblante, se le va la gracia de Dios, se le va el origen de Dios, porque han roto los mandamientos, porque han rompido las leyes, porque han quebrantado los mandamientos del Señor. Varón y mujer, yo le quiero decir que en Cristo Jesús corporalmente habita toda la plenitud de la deidad, dice la palabra. Y nosotros en Él estamos completos. El Señor vino a completar todo en usted y en mí, varón. Y tenemos grandísima promesa. Y esas promesas aprovechémoslas, varón y mujer que me escucha, por favor. Recuerde que la palabra que Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice la palabra. Porque maldito todo aquel que es creado en una cruz de Calvario. Mire que nosotros también tenemos entrada, ese nuevo hombre, sí, renovado en el espíritu de nuestra mente, dice la palabra. Pero dice la palabra en Gálatas. Capítulo 3 de la palabra dice así: de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Al venir a Él, si tenemos fe, Él nos justifica de nuestro pecado, nos justifica del pasado. Él sepulta todo nuestro pasado, sepulta todas nuestras iniquidades. Pero venía la fe, ya no estamos ¿qué? Bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo los ruimientos de la ley, de cosas pasadas, porque Él hizo una nueva ley que es la gracia. Y esa ley es la gracia, para que entremos en esa gracia. Pues todos los hijos de Dios, dice la palabra, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que reciben a Cristo Jesús, como dice la palabra en Juan, a los suyos vino, pero los suyos rechazaron. Pero a todos aquellos que lo recibieron, le dio potestad de ¿qué? De ser hijos de Dios. Eso es lo que el Señor está confirmando y está estableciendo aquí esa palabra. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está aquí revestido, porque nosotros hemos sido bautizados en el bautismo de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en su sangre. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Aquí no hay negro, aquí no hay blanco, aquí no hay morado, no hay indio. Todos para Cristo los que lo reciben es un solo cuerpo, es un solo miembro, es un solo hombre, una sola mujer que lo reconoce por igual. Él no hace excepción de personas, dice la palabra en Romanos 2. Y también está hablando aquí, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Está hablando aquí que si nosotros somos de Cristo, lo hemos recibido, lo amamos a Él, somos que herederos de esa promesa. ¿Y de cuál promesa, varón? De la vida eterna. ¿Qué más promesa? De la redención del pecado. ¿Qué más promesa? De la salvación. ¿De qué más promesa? Que nos libra de los juicios que viene para este mundo. Si nosotros estamos bien con Él, estamos bien firmes con el Señor, escaparemos de la condenación de esa tribulación, de esos juicios que vienen. Si Él nos viene aquí, por su misericordia nos arrebata, por su misericordia nos lleva al cielo. Entonces escaparemos de todos esos juicios, varón, usted y yo, porque Él lo ha establecido así. ¿Quién lo estableció? Pues el mismo Cristo Jesús.
La palabra también dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Recordemos que la palabra dice que la salvación viene por medio de los judíos. ¿Y por quién era medio de los judíos? Por Cristo Jesús. Y ahora somos, ¿qué? Hechos de todos esos pactos. Ahora tenemos entrada a todos esos pactos, a todas esas promesas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Él lo hizo y lo estableció así y le plació establecerlo así. Por eso en Él somos uno, todo. Gracias, varón y mujer, por escuchar esta palabra. Y quiero también compartir otro punto. Y ese punto lo he colocado así. Crece en el poder de Dios. Vamos a concentrarlo en el versículo 20, Efesios 3:20. Pero voy a leer todo el versículo para que todo ese capítulo para que tengamos un concepto bien claro. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda la familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a su riqueza, conforme a su riqueza en gloria. Él se fortaleció con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestro corazón, habéis regado y cimentado en amor, y sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, según lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A esa es la gloria a Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, por las edades. Amén. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender aquí? Aquí está hablando que debe haber un conocimiento grande de nosotros, un crecimiento profundo. Eso es lo que Pablo experimentó, que nosotros debemos, para que lleguemos a la altura, a la longitud, a la profundidad, a la anchura. Debemos crecer en el espíritu, debemos crecer en el amor, debemos crecer en el fortalecimiento, debemos crecer, ¿qué? Con poder, debemos crecer en todas esas áreas, varón. En todas esas áreas deben abundar en nosotros grandemente. Debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios está hablando. Por eso hay que volver a ese origen. La iglesia tenemos que volver al origen del crecimiento en todas las áreas, de la oración, de la palabra, del evangelismo, de la comunión, de todas las cosas que el Señor ha creado. Porque dice la palabra aquí, varón, mujer, escúcheme bien, mire, aquí dice, según, aquí en el versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ahí está hablando de Dios, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el poder que actúa en nosotros? Si usted quiere poder, ese poder depende de usted, de cómo usted se mete con Dios, de cómo usted se relaciona con Dios, de cómo usted profundiza en Dios, varón y mujer. ¿Sí? Eso es. ¿Qué significa esa palabra actuar? Esa palabra en griego significa así, al ser altivo, ser una persona activa, es una persona eficiente, es una persona que obra, que no se queda quieto, que opera, es una persona que es operativo, significa eficaz, es una persona denotada, una persona que tiene posición, lugar, tiempo, significa estado, significa esa palabra, es una persona que es instrumentalidad, significa persona, como por medio significa esa palabra, constructividad significa la palabra, relación. Aquí está hablando de esa relación que usted tiene, que yo tengo y me lleva a ser grande en el Señor. ¿A ser grande en qué sentido? En humildad, en sencillez. ¿Grande en qué? En el Espíritu Santo, porque amo al Espíritu y soy con Cristo. Tengo un corazón sencillo y mullado, concristado delante del Señor. Y eso usted lo hace, ¿qué? Grande. Pero también, al mismo tiempo, esa palabra también significa así, ejo. Significa en griego usado, capacidad, poder, reinar, reprender, retener, temblar, significa la palabra, y temor. ¿Por qué? Porque las tinieblas van a temblar delante de usted, porque usted si va a llegar a todas esas características que yo le estoy diciendo, las tinieblas tienen que huir, tienen que huir las dificultades, porque usted está parado en la brecha. Usted es un cristiano verdadero, usted es un cristiano que anda en la plenitud de Dios, y eso es lo que Dios ha querido, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo de pandemia. La iglesia está como un poco estancada, la iglesia está como un poco frustrada, la iglesia, muchos líderes, ministros, hombres y mujeres ya no están orando, ya no están ayunando, ya están en confort, ya están en un letardo espiritual. Yo sé que hay dificultades, varón, pero nosotros, porque haya dificultades, varón y mujer, no podemos detenernos, no podemos hacer un stand-by.
No, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que avanzar, tenemos que tomar las armaduras de Dios, tenemos que tomar todo lo que el Señor ha dejado. Mire que si esto está así en usted, el poder que emana en usted, ese es el poder que el Señor actúa. Es el poder que el Señor hace y actúa. Mire que la palabra que yo quiero leerle, esta palabra en Pedro, dice la palabra: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, que nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento que aquel que nos llamó, quien nos llamó Cristo Jesús, por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegásemos a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de los pecados que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted ya huyó del pecado, usted ya conoció al Señor, ya se bautizó, y es una persona que está estudiando. Pero mire la palabra: vosotros también poniendo a toda esta diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Padre, amigo que me escuche, deje el confort, salga ahí de la mediocridad y siga adelante, avance de la pereza, lea la palabra, profundice la palabra, medite en la palabra, escudriñe la palabra y camine en la palabra, viva la palabra, sea hacedor de la palabra. Parémoslos como hijos de Dios. Congregaciones tenemos que pararnos, dominaciones tenemos que pararnos, iglesias, cuerpos, pastores, tenemos que levantarnos. Iglesia del Señor, y dice la palabra, y dice la palabra ahí mismo: en el conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, en el afecto fraternal, amor. Está hablando de unas características que tienen que haber nosotros, que tienen que mantener en nosotros, que tienen que permanecer en nosotros, y tenemos que crecer. Está hablando de un carácter, está hablando de una conducta, está hablando de unas virtudes, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejar que estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que siempre vamos a tener que un conocimiento, vamos a dar fruto, vamos a ser pescadores de hombres. El ministerio, el llamado que Dios lo dio, que le dio a usted y a mí, se va a desarrollar. Pero el que no tiene estas cosas, dice la palabra, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que esa persona que no tiene esa cosa quiere recaer, va a recaer otra vez al pecado, va a volver atrás y no tiene una visión clara, no tiene una visión. Dígale a Dios que el poder de Dios decaiga sobre usted y se quiten esos lentes, que quiten esos obstáculos en su vida, y que venga la presencia y venga una visión que lo lleve hacia adelante a desarrollar todo eso. Y mire lo que dice la palabra: por lo cual, hermano, tanto más procura hacer firme, dice la palabra ahí, hacer firme, dice ahí la palabra, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted ¿qué es lo que el Señor está viendo? Si usted se establezca en el llamado que Dios lo llamó, yo no sé, dice la palabra que hay unos llamados, dice, uno constituyó apóstol, otro profeta, otro evangelista, otro pastor, otro maestro, y ahí ayuda, así, en el ministerio, dice la palabra. Usted se establece, se para ahí y crece ahí, usted no va a caer jamás, dice la palabra, porque usted está estudiando, usted está capacitando cada día más, y dice la palabra: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Eso es lo que está hablando el Señor, que vamos a tener una gran entrada si estamos ahí andando, caminando. El apóstol Pedro experimentó esto. Usted sabe que fue una persona que tuvo muchas dificultades también, que era una persona impulsiva. Lo mismo el apóstol Pablo, fue una persona que él mismo experimentó ese crecimiento porque se metió con el Señor y caminó con él, y todas las cosas fueron reveladas a él. Tuvo buenas revelaciones y creció en él, y por eso escribió todas esas cartas a través del Espíritu Santo, que hablaba a través de él. Entonces todo esto nos está sirviendo, varón, para que podamos fundamentarnos y crecernos y establecernos como hijos de Dios. También quiero compartir otro punto. Dios todo lo sometió a la iglesia. Mire, varón, Dios nos ha sometido todas las cosas a la iglesia. Mire, vamos a Efesios, por favor. Quiero leer otra palabra ahí en Efesios para que, mire, voy a concentrarme en el versículo 22, pero vamos a leer el versículo 17 al 23. Dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminencia, grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sometió todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, si nosotros somos de Cristo, si nosotros decimos que somos iglesia de Dios, dice la palabra que estamos llenos en todo, debemos estar llenos de la plenitud de Dios en todo, y que todo lo sometió a la iglesia, y que nosotros estamos por cabeza, varón. Si el Señor nos sometió todas las cosas, ¿por qué el enemigo a veces nos golpea tanto? ¿Por qué el enemigo tambalea tanto a los cristianos? ¿Por qué a las iglesias? ¿Por qué no hay una unidad real en la iglesia? ¿Por qué hay discrepancia a veces en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué esa palabra no se está cumpliendo que habla el Señor Jesús en Romanos 12? ¿Por qué no se cumple? Porque la palabra dice en Romanos 12:4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos por los otros. Y si ¿por qué Dios dice que somos miembros nosotros? ¿Por qué no oramos unos por otros? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas leyes que el enemigo quiere cambiar? Que quieren hacer leyes de aborto, que quieren hacer muchas leyes. Por ejemplo, que los niños puedan ser adoptados. ¿Por qué nosotros no nos levantamos? ¿Por qué ese espíritu de Jezabel en la iglesia se amedranta? ¿Por qué se amedranta delante de la corrupción del gobierno, de las cosas que vienen? ¿Por qué, varón y mujer? Y si la iglesia debe unirse en un solo cuerpo, porque hay tanta división, porque hay tanta mediocridad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo amamos? ¿Por qué no volvemos al diseño como la iglesia primitiva lo tenía en tiempos antiguos? Porque esta palabra está escrita aquí pues porque hubo un modelo hace tiempo, un modelo que hace tiempo que fue fundado, y lo cogieron ya ahí, dice la palabra ahí, mano, varón y mujer, Padre bendito, dice ahí la palabra, que la gente se bautizaba, ¿sí? Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué hay tanta mala doctrina? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué tanta apostasía? ¿Por qué tanta herejía? ¿Por qué tanta secta? Si debe haber una sola palabra, los unos a los otros, para repartiendo el pan y la comunión. ¿Por qué a veces no nos preocupamos por el uno y por el otro? ¿Por qué cuando estamos bendecidos nos olvidamos de nuestros hermanos? ¿Por qué, varones? ¿Por qué nos oramos unos por otros porque están enfermos? Y ¿por qué no está el temor de Dios en nuestros corazones? ¿Por qué no tenemos todas las cosas en común? Y la iglesia primitiva lo formetió, lo vivió, lo experimentó y lo siguió viviendo. ¿Y por qué ahora nosotros, los hijos de Dios, no estamos viviendo eso? ¿Por qué las iglesias, por qué no predican eso? ¿Por qué no volvemos a ese diseño que Cristo estableció, el Espíritu Santo estableció? Porque aquí estamos conquistando el Espíritu Santo, aquí estamos violando la ley del Espíritu Santo, varón que me escucha. Aquí estamos siendo desobedientes, estamos resistiendo el Espíritu Santo, aquí estamos apagando el Espíritu Santo, a un Espíritu el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Por qué los jóvenes, por qué no se atraen a la iglesia? ¿Por qué no se hace eso si la iglesia primitiva perseveraba y no había nadie que podía contener la gloria de Dios? No había nadie que podía perseverar la gloria de Dios. Nadie podía. ¿Por qué ahora tienen que, con monología, con cosas, traer a las personas, con payasería? ¿Por qué tiene que ser eso así? Si debe ser con la comunión, debe ser con la palabra, debe ser por el poder del Espíritu Santo, no con métodos humanos, no con diseños humanos. Y eso es lo que está pasando, que estamos desterrizando las cosas, estamos trayendo cosas que no son, estamos yendo a Egipto, estamos consultando a Egipto. Venga y consulte al Espíritu Santo que está en medio de usted, que vive para usted. Eso es lo que tenemos que hacer, mujeres y varón. El cuerpo de Cristo está muy dejado. Mire, varón, no tengo contra nadie, contra ningún político, ni derecha ni izquierda, ni al lado ni atrás. No, yo soy de Cristo y por Cristo soy. Y todas las autoridades que el Señor establece aquí son por Él. Varón, y el Señor me dijo, yo quiero compartir esto y lo he compartido ya, que viene un gobierno de izquierda.
No tengo contra nada contra eso, pero lo que yo sí sé, que lo que Dios me dijo eso, que la iglesia le iba a probar como el fuego. Y le quiero decir de una vez, va a venir persecución y viene algo oscuro, el Señor me mostró ahí, viene planes oscuros, porque no tengo nada contra ellos, vuelvo y le digo, ni contra la derecha ni contra la izquierda. Si yo hago lo malo, hermano, si yo estoy haciendo lo malo, qué pena me da. Y yo le digo al Señor, si es así, Señor, si me toca que, Padre bendito, me toca que ir a la cárcel porque estoy haciendo lo malo, que se haga tu voluntad, porque es la verdad, hermano. Así de todo el mundo, así la justicia de Dios debe ser así debe ser, hermano. Así si estamos en ese gobierno va a venir cosas malas, cosas muy oscuras. Yo eso le digo, hermano, no es porque yo no es que tenga rabia contra nadie, no, hermano. Yo lo que tengo que expresar es de lo de los presos, hermano. A las personas lo tengo que decir. Yo no predico la palabra para ganar a los hombres. Y eso me dijo Dios y eso lo tengo que hacer. ¿Estás dispuesto tú a morir a los hombres, a las peticiones del hombre? Yo predique la palabra como Dios la mandó, varón. Aquí lo que necesitamos es eso. Y necesitamos es unirnos. Necesitamos seguir hacia adelante, avanzar hacia Cristo Jesús. En el cuerpo de Cristo no va a haber rivalidad, no va a haber nada de esas cosas. Todos somos uno, con respeto y reverencia. Debemos someternos a todos nuestros pastores, a todas nuestras autoridades, a todos aquellos que están en medio de nosotros, que nos ayudan. Esa palabra sometió toda la iglesia cristiana, significa hupotazo, con doble S, que significa subordinar, subordinado. ¿Quiénes son los subordinados? Pues nosotros, que trabajamos para el reino de Cristo. Nosotros somos sus súbditos, somos sus hijos. Reflexión significa obedecer, significa bajo. Sometió, sujetó, sumiso. Nosotros estamos sujetos a Cristo, porque la palabra dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, que están en los cielos como están en la tierra, invisible o visible, sea trono, sean dominio, sean principado, todo fue creado por Él para Él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, dice la palabra. Y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad, dice la palabra. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia y por medio de Él reconciliar todas las cosas que están en los cielos como están en la tierra, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y esa palabra significa hupo en griego. Es un compuesto que significa bajo, gente, persona, lugar, debajo, agencia o medio, mediante con un acta, ¿sí? El acta, usted sabe que Cristo anuló todas las actas, los decretos que había contra usted y contra mí, y vino y lo sometió ahí en la cruz de Calvario y nos dio y se la dio a la iglesia para que tengamos esa potestad contra las tinieblas. Sujetó todo principado y potestad. Él es todo por todo y para todo es Él. Nosotros debemos darle gloria y reverencia a Él. Eso está hablando que en composición retiene la misma aplicación general en especial de posición o condición, ¿sí? Que debemos sujetarnos a Cristo Jesús. Varón, yo también quiero compartir otra palabra ahí que aquí lo que le acabé de decir es que Cristo todo lo sometió a la iglesia, que nosotros tenemos esa autoridad, tenemos ese legado de seguirlo para que nuestros hijos, nuestra familia hereden esos legados. Y que es un legado que tenemos que hacer y que en este tiempo de dificultad tenemos que volver todo al diseño de Dios. Mire lo que Dios le da a Pedro, no solo a Pedro, sino que él fue que recibió esa revelación. La palabra dice en Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todas las cosas que el Señor le revela es ¿quién? El Padre, Cristo, el Espíritu Santo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está hablando? La roca que significa ¿quién? Cristo Jesús. Con una cosa dura que significa la fuente del agua, donde sale el agua, el manantial, que significa la palabra, también significa esa palabra. Y la puerta no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Mire esa autoridad que el Señor nos ha dado. Sí, es una autoridad grande y con mucha vehemencia, contundencia debemos usarla. Usted y la iglesia está edificada. Esa palabra significa en griego así. Así dice. O
Okodomeo significa palabra. Okodomeo en griego, que significa construir. Hay cuenta que el Señor Jesucristo construyó una casa. Sí, significa casa, significa constructor, construir, significa figura o configura, significa eso. Significa esa palabra también reificar, significa edificación. Edificador significa palabra. Significa palabra estimular, fortalecer. Y significa palabra confirmar. Varón, recuerde que para una persona edificar una casa, una iglesia, tenemos que, como vivo le digo, tienen que cobar por una casa. Tiene que cobar y usted tiene que cobar en la palabra, tiene que escudriñar la palabra, tiene que hacer todas esas cosas. Y así el Señor entrega esa fortaleza, entrega aquí esa autoridad. También está hablando de prevalecer. No van a prevalecer las obras de las tinieblas, los ataques de la brujería, la hechicería, los ataques del diablo, los ataques que quieran venir, las persecuciones, no van a prevalecer contra usted, porque Dios está con usted. Dice la palabra, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Sí, dice la palabra, porque Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Sí? Y te colocará como muro o ante muro. Y Él colocará eso, la gente, las personas que venga, o el enemigo que venga, te lo colocará por leña y tú serás el fuego. ¿Sí? Tú eres esa autoridad. Tú eres la boca de Dios en esta tierra, varón que me escuche, mujer. Volvamos a la autoridad. Si el Señor nos ha dado esa autoridad, tomamos esa autoridad. Dice la palabra en Lucas. Y aquí que le ha dado autoridad y poder de hollar serpientes, escorpiones y alacranes y sobre toda fuerza del maligno y no la daño. Pero mire que su ¿qué? Que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque no entrará ninguna cosa inmunda que haga abominación, ni que diga mentiras, sino solamente lo que está escrito en el libro del Cordero de Dios. Ahí debe estar nuestro escrito. No debemos hacer siempre debemos ejercer ese dominio y debemos hacer siempre la voluntad de Dios sin salirlo de los parámetros, de los mandamientos que Dios nos da, de lo establecido que Dios nos da. También está hablando aquí que una llave, esa llave está hablando de autoridad, que significa como que usted abre y cierra una puerta. Como dice la palabra en Isaías, yo abro y nadie puede ¿qué? Cerrar. Yo cierro y nadie ¿qué? Puede abrir. Esas son las puertas que el Señor va a abrir. Y está hablando también esa palabra atar, significa palabra en griego, significa deus, significa verbo prima de atar en varias aplicaciones. Literal, figura, atar significa palabra, encadenar significa palabra, ligar, prender, preso, sujetar. Usted puede apresar, puede ligar, puede encadenar. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la autoridad, pero a través de la palabra. ¿Y qué esa palabra significa? Deuma, significa voz, mediante súplica. ¿Cómo usted va a clamar a Dios? Con súplica, con un corazón reverente, humillado, con y quebrantado. Sí, doblegándose a Él, como petición, orando, pedir, rindiéndose, rogar, ¿sí? Presentar, ¿sí? Ruego delante de Dios, como en el Getsemaní, como Cristo lo hizo. Esa es nuestra forma de nosotros presentar nuestro ruego, nuestras peticiones allá, para que las obras de las tinieblas sean atadas, para que los planes del maligno sean desbaratados, sean frustrados y camine usted hacia adelante, sean nulos los consejos de los hombres, de las personas que los persiguen, de toda obra maligna, y que pueda seguir adelante usted y pueda avanzar. Tenemos que levantarnos de guerra, tenemos que levantarnos con todo el poder de Dios que nos ha dado, como iglesia y como hijos de Dios. Debemos mantener esa comunión, varón y mujer, y fortalezcámoslos como iglesia, como una persona unida mediante lo que Dios ha dejado y ha establecido. La venida del Señor está muy cerca y por la desobediencia de muchos se quedarán. El arrebatamiento del Señor está muy cerca. Hoy yo quiero orar, Señor, yo te pido por esta familia, por este hogar, por todos aquellos que me escuchan, todos hombres y mujeres. Padre, que la entrada en el reino se establezca y se abra. Que la misericordia de Dios los localice. Padre, toda enfermedad, Señor, se seque. Toda llaga, toda lepra, todo virus, toda pandemia, toda dificultad, todo problema, todo cáncer sea quemado, anulado en el nombre de Cristo Jesús. Trae libertad a los cuerpos y a las vidas de las personas. Te lo pido y te lo ruego, Señor. Te doy gracias por cada persona que me escucha y que haga partícipe del reino de Dios. Yo diga varón, mujer, yo te recibo, Señor, te acepto. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borre ahí y guíame al camino eterno. Te amo, Señor, dile, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde y te prospere en el camino que lleva a la vida eterna.